Para mostrar cómo se puede crear una nueva transición, vamos a crear un estado y vamos a enlazarlo con el estado inicial. Para crear una nueva transición, tan solo habrá que hacer clic sobre el borde de un estado, el cual se encuentre remarcado de esta forma o de esta otra, y a partir de dicho momento, la transición que vaya a crearse se verá asociada al puntero del estado, al puntero del ratón. En el momento en el que queramos crear el estado, tan solo tendremos que elegir el estado que querramos que sea el destino, situar el puntero encima y siempre y cuando nos situemos sobre el estado de destino, la transición se mostrará tal y como quedaría si la asociásemos con ese estado de destino. Al crear la nueva transición, tras hacer clic sobre el destino, se mostrará con su texto superior ya autonombrado, puesto que este texto es obligatorio, y con su texto inferior marcado para que conozcamos la existencia del mismo. De igual forma, la transición se mostrará seleccionada en otro color. Si creamos una transición existiendo una transición como esta, pero ahora hacia el destino contrario, la transición que se cree modificará la que ya existía, mostrando de esta forma el resultado que ocurrirá si terminamos de crear la transición que pensamos crear en este momento. Si se completa esta transición, el aspecto de ambas transiciones será este. En el caso en el que querramos crear una transición que tenga como origen y destino el mismo estado, tan solo tendrá que hacerse como destino el origen. Y es por tanto que tendremos que situar el puntero del ratón sobre el estado que nos sirve como origen de esta transición, de esta forma. Al crearla, permanecerá de esta manera durante el resto de la interacción con la misma. Cuando se crea una transición existiendo ya otra transición, la aplicación nos avisará de que esta nueva transición no va a crearse, sino que lo que va a hacerse es renombrarse el texto superior de la misma, puesto que este indica, o más bien referencia, a cada una de las transiciones que se están creando. Esto lo hará de esta forma. Si completamos la creación de esta transición, obtendremos el resultado que se está mostrando en este momento, aunque con una nueva transición autonombrada, tal y como ocurre ahora. Esto ocurrirá de la misma forma con el resto de transiciones, sea cual sea su aspecto. Si durante la creación de una transición descubrimos que realmente no deseamos crear esta nueva transición, tan solo habrá que hacer clic derecho o clic izquierdo sobre el vacío y esta transición dejará de existir. Esto es todo acerca de la creación de transiciones.